Amado pueblo de Dios, Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Continuaremos con los estudios. Acabamos de ver, escrito está, aún no es el fin. Y hoy día entraremos en otro tema, que es la sanidad. La sanidad está disponible hoy para todo aquel que crea. Esta es la parte 1. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos al libro de Isaías, capítulo 53, 4. Esta es la profecía con respecto a la venida del Mesías, su propósito y los beneficios que traería. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando Jesús oró en el templo antes de ser apresado, Dios, su Padre, envió un ángel a fortalecerle, ya que Jesús sabía su propósito y lo que le acontecería y todo lo que padecería, al punto que al orar a su Padre por la posibilidad de que pasase esa copa sin beberla, fue tan intensa su oración que en su sudor era como grandes gotas de sangre. Vayamos a Lucas 22, 41. Como siempre les recuerdo, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960 y nos apoyamos en otros libros como los interlineales o la Biblia más antigua. Sigamos con la Biblia Reina Valera 1960 en Lucas 22, 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Lucas 22, 42. Diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22, 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas que caían, como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dios le había mostrado a Jesús que su sacrificio como cordero pascual no sería en vano, que muchos creerían, que muchos recibirían el Espíritu Santo, el poder de lo alto, tal como él lo había recibido su padre cuando fue bautizado por Juan Bautista. Solo que este nuevo bautismo espiritual salvaría y haría disponible la vida eterna a los que lo creyeran. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Antes de seguir adelante, quiero mencionar de que todas aquellas religiones que cantan, bailan, saltan, se revuelcan, toman el espíritu y toda esa parafernalia que hacen en las religiones, cuan menos, no están santificados. Simplemente no están santificados. Léanlo. Juan 17, 19. Leamos nuevamente de Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Las religiones reciben palabra o se dedican a los shows y todo lo que hacen con danzas, música, luces, gritos? ¿Se santifican de acuerdo a este versículo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno,
así como nosotros somos uno. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Se acuerdan que veíamos que la palabra en, así como en matemáticas significa dentro, en la palabra de Dios tiene el mismo significado? Léalo de nuevo. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre nosotros, los gentiles, que no somos ni judíos descendientes del pueblo de Israel, o los hijos de Jacob, o que no profesamos la religión judía, que dicho sea de paso, debería haber terminado como religión el día que Jesucristo ascendió y se sentó en los lugares celestiales, porque escrito está que ya no hay judío ni griego, porque todos son uno, o deberían ser uno, teniendo una misma doctrina, porque todos deberían creer en el Salvador, en Jesucristo. Dice el versículo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La pregunta que viene aquí al caso es, ¿cuántos han creído la promesa de ser bautizados en Espíritu Santo? Jesús, como se ha visto en Juan 17, sabía que los que creyeran en Él le recibirían en sus corazones, que los que creyeran llegarían a ser uno con Dios como Él lo era. Serían muchos Cristos los que caminarían sobre la tierra. Para el mundo esto era un misterio, y aún hoy lo es para la gran mayoría. Muchos no saben o no creen en el bautismo del Espíritu Santo. No creen que son el templo del Dios viviente. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si el creyente hoy, los que han renacido, son el templo de Dios, ¿por qué en sus vidas y cuerpos se manifiestan enfermedades? ¿Miente Dios cuando dice en su palabra revelada que su Espíritu vivifica nuestro cuerpo mortal? Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Las religiones que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, ¿el Espíritu de Dios mora en ellos? ¿El Espíritu de Dios puede vivificar sus cuerpos mortales? ¿Saben cuál es el significado de vivificar? Dar vitalidad o fuerza a una persona que estaba débil o a una cosa que había perdido energía. La enfermedad, ¿da vitalidad? ¿Da fuerza? ¿Da energía? Por supuesto que no. Este ataque es espiritual. Es el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del padre de mentira, el que está actuando, procurando llevar a olvidar, cuestionar y o negar lo logrado por el Hijo de Dios Jesucristo en el madero del Calvario, por cuya herida fuisteis sanados. Ese es el propósito del adversario, que lleguemos a olvidar, a cuestionar o a negar lo logrado por el Hijo de Dios Jesucristo en el madero del Calvario. Olvidar que fuimos sanados por su herida. ¿Y eso ocurrió hace cuánto? ¿2000 años? Quizás un poco más. O quizás un poco menos. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si la gente que aún se cree pecadora puede ser sanado por Jesucristo si no cree que es su Salvador,
pueden ser sanados si creen, si no creen que Jesucristo es el Cordero Pascual y que por su llaga nosotros fuimos sanados. Entonces, ¿la enfermedad es voluntad de Dios? Claro que no. No es la voluntad de Dios la enfermedad. Por supuesto que no lo glorifica. Contradice lo que él había prometido antes de la venida del Mesías. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Así que todos aquellos que tienen una imagen de un Jesús lindo, precioso, rubio, de ojos verdes, pelo largo, están adorando una imagen. Ese es su ídolo. Porque Dios dice que le veremos, mas sin hermosura. Entonces Jesucristo no era hermoso físicamente. Físicamente era perfecto, pero no hermoso. Recuerden, el oriente, la gente no son rubios ni de ojos verdes. Su piel es quemada por el sol, por la sequedad del desierto. Jesucristo era así. Además, está escrito que es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Así que tampoco usaba el pelo largo. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Se acuerdan lo que le decía a la gente? Si era hijo de Dios, que se bajara de él, de donde él estaba clavado. Pero él estaba cumpliendo un propósito. Él sabía que era el Cordero Pascual. Él estaba llevando nuestras enfermedades. Léalo de nuevo en Isaías 53:4, que es predicción de todo lo que Jesucristo lograría. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Cuándo las llevó? Cuando estuvo colgando del madero en el monte del Calvario. Y sufrió nuestros dolores. Así que todos los dolores son soportables hoy porque Jesucristo padeció y pagó por ellos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En este pasaje de las Escrituras en Isaías, Dios revela todo lo que padecería su Hijo para hacer disponible tanto la salvación para los que creyeran, porque con sus padecimientos cargaría sobre sí mismo el pecado de todos, pero que además llevaría nuestras enfermedades, nuestros dolores, que sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Nuestra paz estaría fundada y basada sobre el Cristo, sobre el ungido, pero que además por su llaga seríamos curados. ¿Cuántos hasta hoy son rebeldes a esta revelación? ¿Cuántos han hecho inútil esta promesa de Dios? ¿Cuántos aún hoy, por su incredulidad e idolatría, hacen inútil el sacrificio de Jesucristo, sus padecimientos, sus torturas y su crucifixión? ¿Cuántos culpan a Dios de sus enfermedades porque los está probando? Jesús nunca estuvo ignorante de todo lo que le acontecería. ¿Cuál sería su propósito? ¿Cuál sería su fin? Y todo lo que pasaría al obedecer al mandato y deseo de su Padre. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas 4:15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Para que nos pongamos en contexto, en este tiempo no había libros. Eran básicamente rollos. Eran rollos.
Apágalo. Y como le decía, está sonando el teléfono y apágalo. Ya, vamos de nuevo, porque son cosas que ocurren. Lucas 4:15, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lucas 4:17, y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y como les decía, en este tiempo no habían libros como hoy día los conocemos, era un rollo. Y ese rollo, imagínense un rollo de papel higiénico. Había que abrirlo, estirarlo. Pero él fue específicamente a este versículo. Vamos a suponer que era el libro de Isaías. Y el libro de Isaías comienza con Isaías 1:1. Pero Jesucristo, abriendo el libro, fue específicamente al lugar donde estaba escrito Isaías 53. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:19. A predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:20. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Lucas 4:21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Para entender este segmento en específico, este pasaje de la Escritura, debemos entender la mentalidad oriental de este tiempo. Cuando alguien leía la palabra de Dios, se paraba, porque de esa manera llamaba la atención para mostrar de que lo que él estaba hablando estaba escrito en los rollos. Y cuando se sentaba, era porque iba a hablar o estaba cumplido ya la lectura, había terminado de leer. Y Jesucristo ya había cumplido el leer el rollo de Isaías. Por eso les dice, y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Había terminado de leer, estaba cumplido. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Lucas 4:21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús ya había sido bautizado por Juan Bautista. Había recibido el poder de lo alto en forma de paloma. Dios ya había testificado audiblemente que era su Hijo y que era su Hijo amado. Ya había sido tentado por el diablo en el desierto. Estaba listo para llevar a cabo la tarea encomendada por su Padre. Al sentarse después de leer mostraba que estaba hecho y que era hora de mostrárselo a su pueblo, a los judíos. Pero ¿qué ocurrió con ese pueblo al que el Hijo de Dios fue enviado? Juan 1:11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora entienden por qué les digo que deberían de haberse terminado todas las religiones el día que Jesucristo se sentó a la diestra de Dios Padre y que hubo el derramamiento del Espíritu Santo mostrando que ya estaba disponible el recibir el poder de lo alto, el Espíritu Santo de la promesa, y que desde ese momento en adelante todos los renacidos pasaban a formar parte de uno solo, el cuerpo de Cristo, que todos uno solo eran al ser renacidos, que la doctrina era una. ¿Entienden ahora por qué motivo se les dice que todas las religiones que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios están fuera de la gracia, han caído de la gracia y están caminando felices al lago de fuego y azufre que nunca se apaga, porque están siguiendo hombres, no creen lo que leen? Por eso, desde el principio, cuando nosotros comenzamos con estos estudios, se les dijo, tomen sus Biblias y vean que estas cosas están escritas, no se están inventando, no se le están dando interpretación privada.
Se está leyendo literal. Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron. ¿Ustedes lo recibieron? Yo lo recibí, mi esposa lo recibió, y muchos creyentes que nosotros conocemos lo recibieron. A los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya sabemos que por la incredulidad de los judíos, por la dureza de cerviz, no creyeron en el Hijo de Dios. Y es por ello que esta salvación se nos hizo disponible a nosotros los gentiles, a nosotros que no somos judíos por descendencia. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lean Efesios 1:3 nuevamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primero que todo, establece que Dios es el Padre de Jesucristo. Pero además, que nos bendijo. Ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se acuerdan? Que nosotros estamos en Cristo porque Él padeció por nosotros, llevó todos nuestros pecados, nos limpió con su sangre, nos sanó de todas nuestras enfermedades, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que todas aquellas religiones que están haciendo obras, porque me quedé callado porque un niño me entregó un papel de una religión. Yo le hice una pregunta, ¿cómo se salvaba? Y me dijo que conociendo a Jesús. Y sabes, en su respuesta pude notar lo que las muchas religiones tienen, verdad y mentira. Yo conozco a Jesús, pero lo conozco como mediador, lo conozco como el camino, lo conozco como mi abogado, lo conozco como mi hermano, pero no como Dios, porque es el Hijo de Dios. Y es por medio de Él el que yo recibo la salvación. Pero las religiones creen que es Dios. Y en este chico específicamente, él creía, porque su religión así lo enseñaba, que Jesucristo es Dios. Ese es el engaño al adversario, ese es el lazo al adversario. Y como le mencionaba en un estudio anterior, la gente que tiene hambre y sed de justicia se va a detener a escucharlos y van a ser engañados pensando de que esa gente está enviada por Dios para salvarlos, y lo único que está haciendo es llevarlos a la perdición de la idolatría, porque los lleva a adorar a Jesús, que es la creación, es el Hijo, y no a adorar a Dios, que es el Creador, el Padre de Jesucristo. Efesios 1:6. ¿Cuál es el propósito de habernos predestinado para ser adoptados hijos suyos? ¿Cuál es el propósito? Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si nos hizo aceptos en el amado, ¿seguimos siendo pecadores? ¿Seguimos no valiendo nada, siendo siervos? Porque eso es lo que enseñan las religiones. Eso es lo que enseñan. Somos hijos de Dios, mírense como tal, caminen como tal, ustedes son lumbrera en este mundo. ¿Se acuerdan que les dije un día, y no es ser soberbio?
es saber que saben que saben. Abran pasos, que aquí va un hijo de Dios. Abran camino, huestes de maldad de las regiones celestes, porque todos los que nos rodean, que no han confesado a Jesucristo como Señor de su vida, están muertos sin delitos y pecados. Son tinieblas. Efesios 1:7. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Si tuvimos perdón de pecados, ¿por qué las religiones les enseñan a sus seguidores que son pecadores? Porque no creen lo que Dios dice en su palabra. Eso es ser religioso o pertenecer a una religión, seguir mandamientos y doctrina de hombres, no de Dios. Hoy día no debería haber ninguna religión, ninguna. Debería estar la iglesia de gracia, los llamados, el cuerpo de Cristo, el remanente fiel. Nada más. Efesios 1:7. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia? Lo más triste de todo es que al igual que los judíos que leían las escrituras al pueblo, hoy muchos de los que se llaman a sí mismos creyentes niegan al Hijo de Dios. Han creído la mentira del diablo. El adversario de Dios, el que los ha convertido en idólatras, al convencerlos que Jesús es Dios. Por lo tanto, no tienen acceso a la vida eterna y tampoco a la sanidad a sus dolencias físicas y espirituales, ya que están fuera de la voluntad revelada del Padre. Lucas 22:14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Lucas 22:15 les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Jesús les muestra a sus discípulos que ya sabía lo que le ocurriría a manos de los religiosos judíos y los romanos. Lucas 22:16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Lucas 22:17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Lucas 22:18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay religiones que todavía viven por el viejo pacto. El viejo pacto que hacía obras, y eso se puede ver y palpar, porque siguen haciendo las obras de la ley. De una u otra manera, se siguen haciendo las obras de la ley. Y el gran error de algunas religiones que le enseñan a sus seguidores es que la sangre de Cristo tiene poder y los cubre. Eso es un engaño. No los cubre, porque no es una capa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo se derramó en el madero, en el monte del Calvario, y antes, mientras que era golpeado, azotado. En ese momento limpiaba todos nuestros pecados. Hoy día ya fue hecho el pago por nuestra liberación de los lazos del adversario con la sangre de Cristo. Fuimos comprados por precio. Eso ya fue hecho. No es una capa que esté disponible hoy día. ¿Entiende la diferencia? Ya fue hecho. Hace ya miles de años. Y lo hizo Dios por medio de su Hijo Jesucristo, entregándolo y haciéndolo el Cordero Pascual que derramara su sangre y que nos limpiara de todos nuestros pecados, que nos sanara de todas nuestras dolencias. Eso ya fue hecho. ¿Lo creen? ¿O le creen al mundo? ¿O le creen a sus religiones? La mayoría de las religiones, si no todas, celebran la Cena del Señor, pero para ellas no es más que un rito, es una ceremonia más, pero no entienden su profundo significado espiritual de lo logrado por el Hijo de Dios a través de la obediencia a su Padre, soportando todas y cada una de las afrentas, humillaciones y enormes castigos físicos para finalmente ser colgado del madero. ¿Se acuerdan lo que decía Jesucristo en la cena? Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Eso ya se derramó, como ya les decía, cuando era golpeado, cuando era azotado, cuando colgaba el madero y fue abierto su costado. Eso ya fue hecho.
Todo eso ya fue hecho. Y decía, y este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ya fue hecho. Todo eso ya fue hecho. ¿Lo creen? Esa es la pregunta. ¿Lo creen? Ahora, ¿qué hizo disponible además de limpiarnos de todos nuestros pecados y de darnos acceso a la vida eterna? Que por su llaga fuéramos sanados. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. 1 Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Para que entiendan, en varios estudios se ha mencionado este versículo en específico. Dios no prohíbe que nos sirvamos un vaso de vino. Dios no prohíbe. Tampoco. Él dice que se debe celebrar en un día específico la cena del Señor. Como le decía, en Chile nosotros tenemos pan. En otros países tienen arepas, en otros países tienen tortilla. Cada vez que partan ese pan, esa tortilla, esa arepa o como se le llame, deben reconocer lo logrado por Jesucristo, mantenerlo en su memoria. No es solamente una vez al mes, a la semana o al año, es todos los días. En mi país todos los días comemos pan. Todos los días le damos gracias, al menos yo le doy gracias con mi esposa, por ese pan que partimos y hacemos memoria de todo lo logrado por Jesucristo. Porque nos dio sanidad, nos limpió de todos nuestros pecados, nos dio acceso a la vida eterna. Eso es tener memoria, tener claro en la mente todo eso. Por eso dice, haced esto todas las veces que la viviereis en memoria de mí. Así que aquellas religiones que le prohíben a su gente tomarse un vaso de vino, le están prohibiendo a su gente hacer memoria de lo que Jesucristo logró por ellos en la cruz, el derramamiento de su sangre. ¿Entienden lo diabólico que es la religión? Porque todas las religiones son diabólicas. Están haciendo el trabajo del adversario, están hurtando, matando y destruyendo al pueblo de Dios. O a aquel que los busca, buscando hacer la voluntad de Dios. Como le decía en el estudio anterior, si la gente se detiene a hablar o que le hablen, puede ser por dos motivos. Uno, por saber de algo nuevo, para tener de qué conversar. O dos, porque realmente tiene hambre y sed de justicia. ¿Y sabe lo que están haciendo con esos hombres y mujeres que se detienen con hambre y sed de justicia a escuchar aquella doctrina perversa que les enseñan las religiones? Lo están matando. Son verdaderos asesinos en serie. Lo están matando. Porque los toman con una mente limpia y sana buscando a Dios y los convierten en un religioso adorador de cualquier cosa, menos que de Dios. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Indignamente, ¿saben lo que es el significado bíblico de indignamente? Participar indignamente de la cena del Señor, esto es, tratándola como una comida común, el pan y la copa como cosas comunes, no entrando en la conciencia de su solemne significado simbólico. ¿Por qué es simbólico?
Yo tomo el pan. ¿Se han imaginado ustedes tomar el pan y partirlo y ver las manos de Jesucristo partiendo ese pan? ¿Lo han pensado? Si ustedes son un Cristo caminando, porque el Cristo lo llevan adentro. Y en un estudio anterior se le dijo que debían de mirarse con los ojos de Dios. Dios en Cristo está en mí. Cuando miren sus manos partir el pan, en la mano de Jesucristo partiendo ese pan de la primera cena. Disciernan, entiendan el significado espiritual que tiene. Y no tengan miedo, sírvase un poco de vino. A Timoteo se le dijo, sírvete un poco de vino a causa de tu estómago. Según la ciencia, también un poco de vino tinto específicamente ayuda para limpiar las arterias, porque tiene antioxidantes. Pero todo hágase decentemente y en orden. Si Dios le dio el poder a Jesucristo para que convirtiera el agua en vino, es porque no es malo. Si Jesucristo cada vez que entraba a la casa de un pecador, el pecador comía y bebía. Así que Jesucristo tiene que haber participado de lo mismo. Porque Él entraba para ganar a algunos. Así como Pablo decía, ¿se acuerdan? Me he hecho de todo a todos, para que de esa manera ganara a alguno. 1 Corintios 1:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué hay muchos debilitados y muchos duermen? Vean el versículo anterior, 1 Corintios 11:29. Porque el que come y vive indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Se entiende ahora por qué en las religiones la gente está enferma física y espiritualmente, pero que además sus miembros mueren jóvenes. No es que esta sea la voluntad del Padre, sino que son las consecuencias por no entender lo que Dios proveyó por medio de su Hijo, Jesucristo. Porque no han creído que Dios hizo disponible la salvación, la redención, que los justificó, que los santificó, pero que además los sanó. Si no creen estas verdades, pueden seguir haciendo veladas de sanidades, hacer cursos de sanidad, pueden desatar las ligaduras de la enfermedad imponiendo manos, pueden seguir diciendo que echan fuera demonios, pero si no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, todo lo que hagan no tendrá provecho para la vida eterna. Entiéndanlo. Toda la parafernalia que hacen las religiones no tiene provecho para la vida eterna. No tiene ningún provecho. Entiendan. No sacan nada con hacer cursos para aprender hebreo o palabras, significado de palabra hebrea. Si no creen en castellano que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo están leyendo en una Biblia en castellano en sus manos, ¿qué provecho tiene saber que es Yahweh o Jehová, que de esa manera le llamaban los siervos del Antiguo Testamento a Dios? ¿Sirve de algo? Dios les bendiga y seguiremos adelante con este estudio. Más adelante.